Adelante, Ernesto. Comenzaremos el estudio con ese Upanishad que dice, condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad, más brillante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter de ser, eres tú. Comenzamos el estudio de esta obra que tanto lo oculta el sistema, lo que dice la verdad acerca de esto. En la última sección, haciendo un refresco, dice: los experimentos de Mesmer fueron mejorados enormemente por el marqués de Puysegur, quien prescindió por completo de aparatos y logró notables curaciones entre los arrendatarios de su finca en Busan. Sí. Una vez hecho público estos resultados, muchos otros hombres educados experimentaron con similar éxito. Y en 1825 el señor Foissieu propuso a la Academia de Medicina la creación de una nueva investigación. Un comité especial formado por Adelón, Parisey, Marr, Burdinsen, con Huxon como relator, se unió en una recomendación para que se adoptara la sugerencia. Hacen ellos la afirmación de que en la ciencia ninguna decisión es absoluta e irrevocable y nos proporciona los medios para estimar el valor que debe atribuirse a las conclusiones del primer comité de Franklin de 1784, a afirmar que los experimentos en los que se basó este juicio parecen haber llevado a cabo sin la reunión simultánea y necesaria de todos los comisionados. Y además con predisposiciones morales que según los principios de hechos que se les encomendó examinar, deben provocar su completo fracaso. Lo que dicen sobre el magnetismo como remedio secreto, curación en remedio, ha sido repetido muchas veces por los escritores más respetados del espiritismo moderno. A saber, dicen, es deber de la academia estudiarlo, someterlo a pruebas y finalmente impedir su uso y práctica a quienes desconocen por completo esta práctica, que abusan de este medio y lo convierten en un objeto de lucro y especulación. Dicen, este informe provocó largos debates, pero en mayo de 1826 la Academia de Ciencias nombró una comisión integrada por los siguientes nombres ilustres: Leroux, Bourdois, Delamot, Double, Magandi, Wersan, Hudson, Hilaren, Mar, Itar, Fouquier y Guinao de Murcia. Ahí nos quedamos en la última sección, terminando de todos esos médicos distinguidos. Y hoy comenzamos, dice, comenzaron su labor ellos de inmediato. La continuaron durante 5 años, bastante, comunicando a la academia a través del señor Huxon los resultados de sus observaciones. Esta es la segunda comisión, ya vemos la primera que fue un fracaso, la de Franklin, que está muy prejuiciado, ¿no? Comenzó su labor de segunda inmediato y la continuaron durante 5 años, comunicando a la academia a través del señor Huxon los resultados de sus observaciones. El informe recoge relatos de fenómenos clasificados en 34 párrafos diferentes, pero como esta obra, dice Simbelo, no está dedicada específicamente a la ciencia del magnetismo, debemos conformarnos con unos breves extractos. Me se leen en este caso, una recomendación. Este informe, la segunda comisión, recoge relatos de fenómenos clasificados en 34 párrafos diferentes, como esta obra monumental. Sí, sí, pero no. No está dedicada específicamente a la ciencia, a la ciencia del magnetismo. Debemos conformarnos con unos breves extractos. Afirman que no siempre es necesario el contacto de las manos, ni las fricciones, ni los pases magnéticos, ya que en varias ocasiones la voluntad y la fijación de la mirada han bastado para producir fenómenos magnéticos. Incluso sin el conocimiento, la persona magnetizada, incluso con esa cualidad. Pues afirman que no siempre es necesario el contacto de las manos, ni las fricciones, ni los pases magnéticos, ya que en ocasiones la voluntad y la fijación de mirada han bastado para producir estos fenómenos magnéticos. Esa voluntad importante que tanto nos impera la esa voluntad que debemos cosechar. Y decía Van Helmont que la voluntad es el primero de todos los poderes, Van Helmont, el gran ocultista. Y para hacer eso decía la voluntad determinada es el principio de todas las operaciones mágicas, es el principio. Y la voluntad es la fuerza de las fuerzas y es el supremo arcano de la alta magia, donde se le da en los es el supremo arcano, la voluntad, la alta magia. Es que en varias ocasiones la voluntad y la fijación de mirada, la mirada de Elena, ¿no?
¿Qué poder tenían? La voluntad y la fijación de mirada han bastado para producir fenómenos magnéticos. Incluso sin el conocimiento, la persona magnetizada, ¿no? Sin su propio conocimiento, se practicaba en el caso. Los fenómenos bien atestiguados y terapéuticos dependen únicamente del magnetismo y no se reproducen sin él. Es la clave, ¿no? El magnetismo y la magia. Los fenómenos bien atestiguados y terapéuticos, las muchas curaciones de enfermedades utilizando el magnetismo, el mesmerismo, las niñas epilépticas que curaba Dupotel, los que estaban lisiados y caminaban, y los que estaban ciegos y le daban la vista, como eso, ¿no? Los fenómenos bien atestiguados y terapéuticos dependen únicamente del magnetismo y no se reproducen sin él, es importante, ¿no? Así como Jesús curaba a los enfermos, ¿no? Sin usar el magnetismo ni más la fuerza, ese fluido sutil, ¿no? El estado sonambúlico existe y provoca el desarrollo de nuevas facultades que han recibido las denominaciones de clarividencia, intuición y previsión interna o íntima, en ese caso. El estado sonambúlico existen los sonámbulos literalmente es andar dormidos, o sea, el hecho de moverse, obrar, escribir, leer con los ojos cerrados, imagínense, y ejecutar cada función de la conciencia en estado de vigilia durante el sueño de un sonámbulo. Un olvido completo del hecho al despertar, como el sueño nos olvida. Este es uno de los grandes fenómenos psicofisiológicos, sonambulismo psicofisiológico, la mente y el cuerpo, el menos comprendido por la ciencia materialista, por ser el más desconcertante, y la cual solo el ocultismo tiene la clave. Como miran ellos, hermano, usando los ojos astrales, no usan el cuerpo astral, que los ojos sentidos más perfectos que el cuerpo físico, es el modelo con que hacen los conmutatorios del cuerpo humano, es el cuerpo astral o doble estéreo. Y así como el sonámbulo puede leer en libros con los ojos cerrados. Es la explicación que nos dice Elena Sarecaos, sonambulismo. El estado de sonambulismo existe y provoca el desarrollo de nuevas facultades que han recibido las denominaciones de clarividencia, intuición y la previsión interna. La clarividencia es la facultad de ver con el ojo interno o la vista espiritual, la glándula pineal, el tercer ojo, ¿no? La facultad de ver a través de la materia más densa, desapareciendo esta materia voluntad, y ante el ojo espiritual del vidente, sin que sean obstáculos para ello, ni el tiempo, pasado, presente y futuro, ni la distancia. No hay obstáculos ni de espacio ni de tiempo. Es la verdad clarividencia, se desarrolla en los sonámbulos. O la intuición, hoy usada por las mujeres, la intuición el conocimiento superior, real y objetivo. No es subjetivo, es objetivo. El conocimiento superior, real, objetivo. Una especie de visión directa con los ojos del alma. Elena comenzó esta obra, dice siempre en el tomo 1, con una expresión en un epígrafe del gran doctor Buchanan, gran psicometra, ¿no? De la ciencia del futuro, la psicometría. Una visión directa con los ojos del alma, como el psicometra. En virtud de la cual el hombre adquiere por experiencia propia la percepción o conocimiento claro, íntimo e instantáneo de una idea o una verdad inmediatamente instantánea. Sin el auxilio de la razón, de la memoria, no, está más superior en la razón en este caso. Si se tratara de un objeto material colocado ante nuestra vista, la intuición corresponde a las facultades de la mente superior, no a la inferior, a la superior, está en Buddha, la intuición, más realmente. Y esa es la infalible guía del vidente. Hay que cosechar esa intuición, ese vivek, ese discernimiento. Y esa es la infalible guía del vidente. Dice el señor Olcott en su catecismo budista, se fue con Elena, Olcott, después fueron a la India, ¿no? Y fueron a Ceilán, que le gustó el budismo a él. Hizo un juramento de los 5 pasos del budismo. Dice Olcott en su catecismo budista, la intuición es superior a la razón para percibir la suprema verdad, la absoluta verdad suprema, no hay nada falta en este caso. La intuición es superior a la razón para percibir esa suprema verdad. Es un estado mental, como las iniciaciones, son expansiones de conciencia, es un estado mental en que cualquier verdad que se haga es instantáneamente comprendida, cualquier verdad. Imagínense, puede alcanzarse cuando uno, mediante la práctica del ñaña, sabiduría, no es ñaña, la práctica del ñaña, puede alcanzarse esta intuición mediante la práctica del ñaña cuando llega a su cuarto grado de desarrollo. Eso lo dice Olcott en su catecismo budista. La intuición y la previsión interna también se desarrolla pues, ambos, ¿no? Que es lo que nos dice la voz de silencio, la voz interna, que nos dice, haz esto, no hagas aquello, escuchamos siempre nuestro corazón, vete por ahí, no por aquí, no, es no por allá. La intuición.
Es una facultad que desarrolla, que ha recibido las denominaciones de clarividencia, intuición y previsión interna. El sueño, el magnético, ha sido excitado en circunstancias en las que los magnetizados no podían ver y desconocían por completo los medios empleados para provocarlo, en este caso, el sueño magnético. Es otra expresión, el sueño hipnótico, el sueño magnético ha sido excitado en circunstancias en las que los magnetizados no podían ver y desconocían por completo los medios empleados para provocarlo. El PDF dice, el sueño magnético ha sobrevenido en circunstancias tales que los magnetizados no podían ver absolutamente nada e ignoraban por completo los medios empleados para provocarlo en ese caso. El magnetizador, una vez que ha controlado a su sujeto, puede ponerlo completamente en el sonambulismo, sacarlo de él sin su conocimiento, fuera de su vista, a cierta distancia y a través de las puertas cerradas. Es el puerta que hace lo que era él. El magnetizador, una vez que ha controlado a su sujeto, puede ponerlo o sumirlo completamente en el sonambulismo, sacarlo de él, de que se está conciencia, sin su conocimiento y fuera de su vista, a cierta distancia y a través de las puertas cerradas. Dice el PDF, el magnetizador puede poner al sujeto en estado sonambúlico, sin que lo sepa ni vea, a determinada distancia y a través de las puertas cerradas. Puertas cerradas. Los sentidos externos del durmiente parecen estar completamente paralizados. Y un conjunto duplicado de sentidos no parecen entrar en acción. La mayor parte del tiempo son completamente ajenos a los ruidos externos e inesperados que se producen en sus propios oídos. No despiertan. Como el sonido de vasijas de cobre, o ser golpeadas con fuerza, no los despierta. O la caída de cualquier sustancia pesada, etcétera. Se les puede hacer respirar ácido clorhídrico o amoníaco sin inconveniente de ello, por eso. O incluso sin que sospechen nada de su parte. ¿Qué pasa, no, en este punto? ¿Qué es lo que sucede? Los sentidos externos, sonámbulos, ¿no?, del durmiente parecen estar completamente paralizados. Dice allá, parece como si se embotaran los sentidos corporales del magnetizado. Se embotaran, esa funda. Los sentidos externos del durmiente parecen estar completamente paralizados. Y un conjunto duplicado de sentidos parece entrar en acción. ¿Cuál es ese conjunto duplicado? Son los sentidos astrales del doble etérico, que ya estuvimos analizando. Es un conjunto duplicado parece entrar en acción. Dice allá, y que actuara una segunda entidad, una diferente esa traducción, no una segunda entidad, es un conjunto duplicado, es el original, pero bueno, es lo que tradujo eso, es la mayor parte del tiempo, los sonámbulos son completamente ajenos a los ruidos externos e inesperados que se producen en sus propios oídos, como el sonido de vasijas de cobre al ser golpeadas con fuerza, o la caída de cualquier sustancia pesada, etcétera. Se les puede hacer respirar ácido clorhídrico, eso o amoníaco, sin inconveniente para ellos, por eso, o incluso sin que se sospechen nada de su parte. Este ácido clorhídrico, una solución acuosa de cloruro de hidrógeno, un líquido transparente y corrosivo, peligroso, que se usa en la industria para limpiar los metales. Es también para desincrustar los minerales. Es un ácido fuerte y cáustico y tóxico, lo que debe manejarse con mucha precaución y utilizando el equipo de protección adecuado. Los peligros de este ácido es un líquido cáustico que puede causar quemaduras severas al contacto con la piel y los ojos. La inhalación de sus vapores puede causar inflamación del tracto respiratorio, enfermedades, neumonía del tracto respiratorio. Se puede hacer respirar ácido clorhídrico o amoníaco, que es otro gas incoloro, con un olor penetrante. Se encuentra en forma natural y también es producido industrialmente. Es esencial para la vida como fuente de nitrógeno, la fórmula, para las plantas y para los animales, pero en altas concentraciones puede ser irritante y tóxico. Se utiliza ampliamente en productos de limpieza, como refrigerantes, para la fabricación de fertilizantes, plásticos, productos farmacéuticos y hasta explosivos. Bueno, TNT, no, nitrotolueno. Dinamita. Puede causar irritación en los ojos, la nariz y la garganta y en los pulmones. El contacto con la piel puede causar quemaduras severas. Bueno, entonces, sonámbulos, con todas estas pruebas,
Se les puede hacer respirar ácido clorhídrico o amoníaco, sin inconveniente de ello por eso, o incluso sin que sospechen nada de su parte. El segundo comité podía hacerles cosquillas en los pies, en los ángulos, en las fosas nasales y en los pómulos de los ojos, en las comisuras, con la aproximación de una pluma. Les podían pellizcar la piel hasta producirle equimosis, moretones, pincharlo debajo de las uñas y con alfileres clavados a una profundidad considerable, sin que evidenciara ningún signo de dolor, ni dieran señales de ser todo conscientes de ello. En resumen, hemos visto a una persona que era insensible a una de las operaciones quirúrgicas más dolorosas y cuyo rostro, su semblante, pulso o respiración no manifestaban la más mínima emoción. Y como estaba mesmerizado, pues estaba sonando, no sentía absolutamente nada, como con los anestésicos que estuvimos analizando. El comité podría hacerle cosquillas en la piel con una pluma, meterle en la fosa nasal la pluma y en los ángulos de los ojos con la aproximación de una pluma. Pellizcarle la piel hasta producir la equimosis. Es un término médico para un moretón, que es una mancha de piel causada por la ruptura de vasos sanguíneos, pequeños como los capilares en este caso. Esto provoca una acumulación de sangre bajo la piel, dando lugar a una decoloración que puede ser azulada, violácea o amarilla, dependiendo de su edad. A menudo son causados por golpes o traumatismos. Le puede pellizcar a sonámbulos la piel hasta producir equimosis morados. Pincharles debajo de las uñas, hermano. Imagínense, un lugar muy sensible, con alfileres clavados a una profundidad considerable, sin que evidenciara ningún tipo de dolor de ellos, ni de señales de ser de todo conscientes de ello en este caso. En resumen, hemos visto a una persona que era insensible a una de las operaciones quirúrgicas más dolorosas y cuyo rostro, pulso y respiración no manifestaban la más mínima emoción en este caso. Hasta aquí llegamos a los sentidos externos, lo dice Elena. Pero ahora, veamos ahora qué dicen ellos, esos científicos, sobre los sentidos internos, lo cual puede justamente ser considerado como una prueba clara, una marcada diferencia entre el hombre y el protoplasma de un cordero. El hombre está en un nivel superior, que es una cabra, es un cordero. Hasta aquí llegamos con estas pruebas, nos relacionamos con sentidos externos, piel, cosquilla, la presión quirúrgica. Veamos ahora qué dicen ellos, los científicos del comité, sobre los sentidos internos, lo cual puede ser justamente ser considerado como una prueba clara de una marcada diferencia que existe entre el hombre espiritual y el protoplasma de un cuerpo. El protoplasma, una sustancia viva de una célula, el protoplasma, compuesto por el citoplasma y el núcleo. Se trata de un sistema coloidal de agua, lípidos, carbohidratos, proteínas, minerales y ácidos nucleicos agregados con una consistencia gelatinosa que es esencial para la vida celular. El protoplasma es responsable de funciones vitales como el metabolismo, la irritabilidad y la reproducción celular. Mitosis meiosis. Significa protoplasma, proto, la primera, y plasma formación, o sea, la primera formación, o el primero que se formó el protoplasma, que tanto hablamos pleno, o ¿verdad? En aquellos casos, el protoplasma. Aquí llegamos con sentidos externos. Digamos ahora que dicen ellos sobre los internos, lo cual puede justamente ser considerado una prueba clara de una marcada diferencia entre el hombre y el protoplasma de un cordero. Dice el comité, mientras se encuentran en estado de sonambulismo, las personas magnetizadas que hemos observado conservan el ejercicio de las facultades que tienen cuando están despiertas. Su memoria parece ser incluso más fiel y más extensa o amplia. Hemos visto a dos sonámbulos distinguir con los ojos cerrados los objetos colocados ante ellos, ojos cerrados, ¿no? Han dicho sin tocarlos el color y el valor de las caras. Han leído palabras trazadas con la mano de una persona, ¿vale? O alguna línea del libro abierto por mera casualidad, con los ojos cerrados en un libro. Este fenómeno se produjo incluso cuando se cerraban con precisión los párpados con los dedos de los sonámbulos. Encontramos en dos sonámbulos el poder de prever actos más o menos complicados del organismo. Uno de ellos anunció con varios días, incluso meses de antelación el día, la hora y el minuto en que los ataques epilépticos aparecerían y volvería la epilepsia. El otro sujeto declaró el momento de la apuración de los ataques
horas, días y minutos. Sus previsiones se cumplieron con notable exactitud. Esas previsiones se cumplieron. Dice el comité, mientras se encuentran en este estado de sonambulismo, las personas magnetizadas que hemos observado conservan el ejercicio de las facultades que tienen cuando están despiertos. Su memoria parece ser incluso más fiel y más extensa. Hemos visto a dos sonámbulos, dos distinguir con los ojos cerrados, los bien cerrados, los objetos colocados ante ellos. Han dicho sin tocarlo el color y el valor de las cartas. Cartas no son naipes, ¿no? Sin tocar, han dicho sin tocar el valor y el color del plástico. Han leído palabras trazadas con la mano o algunas líneas de libros abiertos por mera casualidad. Este fenómeno se produjo incluso cuando se cerraban con precisión los párpados con los dedos. Encontramos en dos sonámbulos el poder de prever actos futuros más o menos complicados del organismo. Uno de ellos anunció, era epiléptico este no, con varios días de incluso meses de antelación, el día exacto, la hora y el minuto en que los ataques epilépticos, las convulsiones aparecerían y volverían. El otro sujeto, un hombre, declaró el momento de la curación. ¿Cuándo iba a curar? Exacto, minutos. Sus previsiones se cumplieron con notable exactitud. Checa el PDF. El Marqués de Puysegur realizó experimentos muy superiores a los de Mesmer, sin necesidad de aparato alguno, ni la varita, ¿no? ni aquello baño, aquella banqueta que llevaba este Mesmer. Y llevó a cabo admirables curaciones entre los labriegos de sus tierras de usanza. La fama de estos hechos estimuló a otros hombres ilustrados a la repetición de los experimentos con parecido éxito. Se contagió el entusiasmo, ¿no? Y en 1825 propuso Coisac a la Academia de Medicina otra investigación, otra sobre el particular. Se comisionó al efecto los académicos Adelon, Parisei, Mar, Bourdieu, Huxon, en calidad de ponente, relator, quienes confesaron que en cuestiones científicas, como se llama el primer comité, ¿no? En su informe, en cuestiones científicas no es posible dictar sentencias irrevocables y reconocieron la escasa valía del informe de la Comisión de Franklin, la primera, de 1784, al decir que los experimentos de prueba en aquel entonces se llevaron a cabo sin estar presentes todos los comisionados y con cierta predisposición de ánimo que dada la índole de los fenómenos sometidos a su examen, había de motivar el fracaso. Respecto a las propiedades terapéuticas, curaciones, ¿no? Del magnetismo, informó la comisión diciendo, la academia tiene el deber de estudiar experimentalmente el magnetismo y prohibir su empleo a personas que por extrañas al arte abusan de él y lo convierten en una materia de especulación y de dinero, lucro. Está. Igual criterio han sustentado los más respetables tratadistas del moderno espiritismo. El informe de la comisión promovió largos debates en el seno de la academia que dieron por resultado el nombramiento en mayo de 1826 de otra comisión compuesta de médicos tan ilustres como Leroux, Bourdois de la Mort, Doble, Magandi, Gersat, Hudson, y la Fauquier, Winaud y Gus. Durante 5 años prosiguió esta nueva comisión su tarea, 5 años, resumidas en un informe redactado por Hudson, que sin informe ni el contacto de manos, ni el roce, ni los pases son necesarios en absoluto, pues bastan a veces la voluntad y la fijeza de mirada para producir el fenómeno magnético sonámbulico. Aún, así, aún sin el consentimiento de la persona magnetizada. Punto suspensivo. Hemos comprobado que ciertos efectos terapéuticos dependen exclusivamente del magnetismo y no pueden obtenerse sin él. El estado sonambúlico es indudable y desenvuelve las nuevas facultades llamadas clarividencia, intuición y previsión íntima. El sueño magnético ha sobrevenido en circunstancias tales que los magnetizados no podían ver absolutamente nada e ignoraban por completo los medios empleados para provocarlo. El magnetizador puede poner al sujeto en estado sonambúlico sin que lo sepa ni lo vea, a determinada distancia y a través de las puertas cerradas. Parece como si se embotaran los sentidos corporales del magnetizado y que actuara una segunda entidad. No, esa es una traducción, una duplicado sentido, no una segunda entidad, pero bueno. Los sujetos dormidos no se dan cuenta de los ruidos externos
aunque resuenen junto a ellos insólitamente y de tanto estrépito como el golpeteo de vasijas de cobre, caídas de objetos pesados y golpes fortísimos. También se les puede inhalar ácido clorhídrico o amoníaco, sin daño alguno y sin que se percaten de ello. Pudimos cosquillarles con una pluma en las plantas, los pies, la ventana, la nariz y los ojos, sin la menor señal de sensación. Y fue posible además pellizcarles hasta acardenalar, moretones, ¿no? Y la piel. Y meterle astillas, alfileres, entre uña y carne, sin el más leve estremecimiento. Cierto sujeto permaneció insensible a una dolorosa operación quirúrgica, sin que se le descompusiera el semblante ni se alterasen el pulso ni la respiración. Mientras el sujeto se halla en estado sonambúlico, conserva las mismas facultades que en el de vigilia, y aún la memoria parece más fiel y amplia. Vimos dos sonámbulos que con los ojos cerrados distinguían cuántos objetos se le ponían delante y acertar sin tacto alguno el palo y el valor de los naipes. Leer palabras manuscritas dibujadas con el dedo, ¿no? Y líneas enteras, leer de libros abiertos al acaso, a la casualidad. Aun cuando para mejor comprobación se les oprimiesen los párpados con la mano, que no vieran, si había trampa. Uno predijo con algunos meses de anticipación el día, la hora y minuto en que le sobrevendrían los ataques epilépticos y cuando había de cesar. Y otro vaticinó la época de su curación. Ambas previsiones tuvieron exacto cumplimiento. Aquí están las imágenes, hermano. Hablamos de esta obra y sí, sin velo. Leonardo nos comenta aquí que no es objetivo de esta obra monumental hablar sobre el magnetismo con una ciencia y solo analiza los 34 párrafos del extracto de su segundo informe. Es un regalo de estos libros, hermano, una sabiduría que es como estamos en la oscuridad, como en la cueva platónica, y alguien nos da esa luz para ver la realidad de todo, ¿no? Y ver de qué es la verdad. La verdad existe, ¿no? Esta obra monumental. Son 4 tomos en español. Es más, este tomo 4, dedicados más a sociedades secretas. Estando que una hermosa figura, hermano, egipcio, la esfinge, ¿no? Las pirámides, la Rosa Cruz, el espíritu que es crucificado en la carne, estamos del Cristo de Cristo. Arriba el sol, una faraona, Nefertiti, el sol cómo nos ayuda. Y sí, sí, tremenda obra. Aquí nos comenta que el mesmerismo es una ciencia. Viene este personaje a la derecha, está levantando la mano y provoca lo que es una reacción que cae totalmente. En la posición de los pies es importante. Son, como le hacía Mesmer, como le hacía Dupoté, el mesmerismo es una ciencia en ese caso. La fijación de la mirada, nos decía Elena, ¿no? Y que el estado sonambúlico solo la mera voluntad de las personas y la fijación de la mirada. ¿Y qué fijación de mirada debe ser esta? Porque estamos viendo en esos retratos de Elena que como que nos dice que nos está observando de otro plano, otra dimensión. Y el retrato, como habla esa fijación de la mirada. Jesús, analizando cómo hacían las curaciones sin necesidad de pases magnéticos, a veces solo con la voluntad. Jesús tocaba a las personas, les curaba, o la mujer le tocó un manto y se curó de un flujo que tenía ella por muchos años. Tu fe te curaba, le dice Elena, en este caso era la energía que producía de Jesús, ¿no? Como Buda, como Krishna, que sanaba a los enfermos totalmente gratuitamente, como hacía Dupoté, como hacía Olcos, que también curó de glaucoma a muchos hindúes allá cuando tenía ese poder. Jesús, curando con el magnetismo animal, es una ciencia, ¿no? Un fluido universal en la casa. Otra postura, este se parece un poco a Olco, pero no, este ayuda, sino antes eran amigos. Olco también era un gran mesmerista, curaba a muchas personas. El Olco, pero, estamos ahí. Sonambulismo, entró el tema del sonámbulo. Elena aquí lo describe bastante cómo es posible, hermano, que pueden leer con los ojos cerrados. Uno dice, porque la ciencia no encuentra explicación, porque alguien cree en esto de estudios ocultistas, del doble etéreo, del cuerpo astral y los otros cuerpos, pero el cuerpo manásico, el sonámbulo, que solo el ocultismo nos da la prueba, hermano. Están usando los sentidos astrales en este caso, que por eso es tan desconcertante para la ciencia materialista del sonámbulo. Existen. Nos hablaba de los sonámbulos despertaban otros poderes superiores, como el de la clarividencia, que ver con el tercer ojo, analizando la clarividencia, leer con el tercer ojo, que no hay espacio ni tiempo, no hay obstáculos, ni tiempo ni espacio, y pueden ver ellos con ese tercer ojo despierta, esa glándula pineal totalmente abierta. O las meditaciones profundas, también se pueden visualizar escenas del futuro o el pasado, como hacía el psicometra, muchas lo estamos comentando, los psicometristas, pues si le daban los ojos cerrados, tocaban un meteorito sin decirle que era, ¿no? Le decía que pertenecía a otro estado de materia más perfecto que la Tierra, un meteorito, y empezaba a escribir.
Después a otra psicometra le dieron un objeto de una casa donde vivían estos antepasados, ¿no? Estos homínidos, y ella describía cómo eran estos monos que vivían en estas partes, usaban armas, que eran esto, que era lo otro. La psicometría es la ciencia del futuro, el lograr el psicometra. Cuando la intuición también lo estoy analizando, otra capacidad del cuerpo astral y del cuerpo físico, cuando se purifica lo que es la mente, se ilumina, y ilumina lo que es el body, ilumina lo que es el sol, lo que ilumina la mente, una mente iluminada. Es como que ya se despierta la brújula, ya sabemos dónde está el norte, ya sabemos orientarnos a oriente, ves el sol como sale. Y la intuición es pero la razón, está arriba, ¿no? La razón se es formada por memoria, por lectura de libros, por experiencia humana, pero la intuición es el conocimiento instantáneo, nos dice instantáneo de cualquier verdad, cualquier cosa. La intuición hay que despertarla. Aquí igual en el bombillo, aquí no se debe iluminar, el bombillo debe despertar. En otra hermosa imagen se mira muchos humanos que están sin ojo, ¿no? Y hay un egipcio sentado que le da el ojo a uno y así pueden ver, así le da la luz de la verdad, la iluminación en ese caso del conquillo. Aquí Elena, bueno, está en los libros teosóficos, Elena comentó el catecismo budista de Olcott, que ahí hay preguntas y respuestas acerca del ABC del budismo, y aquí Elena trae, bueno, en el Rosario leímos una frase del catecismo budista que decía, del ñaña, en su cuarto grado de transformación es que alcanza la iluminación, esa sabiduría para ver más allá, ese ñaña, el catecismo budista de Olcott en ese caso. Aquí está, Elena comenzó esta obra, dice sin verlo, hermano, con un epígrafe en el capítulo 1, y es de el doctor Buchanan, pues, es muy importante a esta obra que es el manual de la psicometría, la ciencia del futuro, como él le decía el gran psicometra, que eso es el futuro, es el presente. Poco a poco, debido a la gran oscuridad que hay en el mundo, han ocultado estas luces, ¿no? Para que la gente tenga oscuridad, consumiendo sus venenos, esa Coca-Cola, todas las cosas. Buchanan, el psicometra. La voz del silencio solamente se despierta, esa predicción interna, como la clarividencia y la clarividencia, se despierta esa voz del silencio. Selena inmortalizó esa frase, una voz en el silencio. Los libros de precepto de oro para diarios de los Lanú o los discípulos. Ella los memorizó, dice, cuando estaba en el Tíbet, cuando estaba antes de entrar en la macería, están los discípulos en las grandes escaleras y ahí ella memorizó estos preceptos de oro, lo que es la voz del silencio, que nos habla de lo de Dharmakaya, Nirvanakaya, Sambhovakaya, como yo hermano, aquellos que renuncian a su propio nirvana para servir a la humanidad. Ya han aprendido todo lo que tienen que aprender, han sufrido todo y no se van, hermano, no se van a su dicha perpetua por ayudar a la humanidad, como hizo Buda, como hizo Elena, ¿no? En este caso, como hizo tantas personas, la voz del silencio. Esto es lo que estamos hablando de los sentidos astrales. El cuerpo físico tiene los ojos cerrados. Aquí tenemos simbólicamente esos colores, que van del rojo hasta el violeta. Son los distintos cuerpos que tenemos nosotros. Tenemos un cuerpo manásico, un cuerpo búdico, un cuerpo átmico, un cuerpo pránico, y así sucesivamente. Como miramos en estado de sonambulismo, miramos esos sentidos en este es el protídico, eso no han hecho experimentos, hermano, no leemos un ángulo de eso, es muy peligroso. Eso aquí le comentó de la comisión que lo hizo, pero bueno, ellos tienen su, hay unos datos científicos. Amoníaco también muy peligroso. No le deben inhalar los sonámbulos. Amoníaco, estos son los moretones que estamos analizando. Ruptura de vasos capilares, están los colores violáceo, morado. Esquimos, y como dicen los médicos en ese caso, y insertamos incluso, hermanos, astillas, no sé, alfileres, terriblemente en la uña, no tiene anestesia. Y no sentían absolutamente nada el sonámbulo, de insensibilidad, o fueron sometidos uno a operaciones quirúrgicas muy dolorosas, muy dolorosas, y no sentía absolutamente nada. Su semblante estaba firme, como el de esta mujer, sonriente, no había cambio de respiración, está totalmente tranquila, estaba en ese estado sonambúlico. El protoplasma, como dice la Elena, hay una gran diferencia entre el hombre y la divinidad manifestada. Somos el quinto principio de la tierra no tiene mente, somos nosotros que aportamos la mente a la tierra. El hombre, la divinidad manifestada, es muy diferente al protoplasma de un carnal, ¿no, Serena? El protoplasma, no, tenemos una célula, tenemos millones de células tenemos dentro de nosotros, como tejidos, órganos, el hígado, el páncreas, los pulmones, corazones, son distintas células especializadas, neuronas, todas estas comparten los mismos principios, el núcleo, con el nucleolo, el citoplasma, la membrana plasmática, son unas vacuolas, aquí están los aparatos de Golgi, los ribosomas, el ARN, la mitocondria, que puede la energía, este es el protoplasma que nos comenta, el protoplasma de un carnero, que más una visión tridimensional de una célula. Miren qué hermosa expresión. Tenemos que la mitocondria, el núcleo, el nucleolo, el retículo endoplasmático rugoso, etcétera, en este caso, el citoplasma. Aquí están, les creo que le llaman a los sonámbulos con los ojos cerrados, le traen una carta, sin duda, ¿no? Y ellos decían el color y el palo al que pertenecía al corazón, diamante, al trébol, o a veces las cosas por ahí.
Y también lo último, como ataque epiléptico, los sujetos hicieron un experimento totalmente científico. Uno era epiléptico y él dijo la hora, la fecha, el minuto exacto que vendría un ataque de convulsiones a él. Y así ocurrió. Y el otro pero dijo a qué hora y minuto se iba a curar. Hermanos, comentarios, puntos de vista, los micrófonos están para ustedes. Bueno, antes de eso, como dice, se hablaron de Baruch Spinoza. Elena lo comenta que Baruch Spinoza eh, era un judío, filósofo, que su propia comunidad lo exilió, le hicieron un ostracismo porque él decía la verdad, que él leía la Torah, él leía la Taná, la Biblia, y decía que eso no era espiritual, que eso era terrible, ¿no? Que había que matar animales para expiar pecados, holocausto, eso era totalmente horrible, y él por seguir su filosofía, Ok, la, un comentario, un alemán. comentario, un comentario, Ernesto, de lo que estamos viendo. En la página, bueno, de inglés, no sé en la de español, pero está cerca. El título es Académicos Honestos. Lo que leíste, creo por último, donde dice adiós a los sentidos, ahora veamos qué opinan sobre los internos. Ojo al Cristo. Al momento que está diciendo académicos honestos, está haciendo una diferenciación, ¿ya? Que así como hay deshonestos, hay los honestos. Es para como, esto es como una advertencia de que si lo hay, realmente existe, pero ojo al Cristo, hablando de que tanto se habló ahorita al inicio de Cristo, ojo al Cristo para que no caigamos en el engaño, porque la ignorancia es lo peor que existe. En la época, si nos vamos al contexto, en la época que se escribió, estaba el problema, no el problema, sino la desinformación y la utilización, las dos cosas, de lo que era el espiritismo. Y había mucho fanatismo, o sea que el espiritismo era como ir al cine o ir a Las Vegas. La gente que podía, pues, eran la gente más culta la que estaban haciendo eso. Entonces, pero a su vez lo que estaban haciendo eran con los cascarones, ya que estabas hablando de la parte astral, de todo eso. Entonces, eso es lo que pasaba. Ahora, fíjate que cuando se describe esto de lo que hace el magnetizador, ¿verdad? Si lo ponemos a la vida del 2026, de cómo es lo que el conocimiento utilizado para bien se ha hecho en lo que son las anestesias, la anestesia que para que pueda ser operado. Pero sin embargo, cuando explican la persona realmente lo que hace la anestesia, fíjate que es un punto súper interesante basado en esto, porque lo único que hace es bloquear el sistema nervioso que vaya al cerebro y que bloquea lo que es el dolor. Ahora, es bien delicado esto, así como no es tan delicado y sí a la vez, sí y no, ¿verdad? Como estos banditas de la teosofía, sí y no, porque el magnetizador que se está explicando aquí no es un gol, o sea, uno que no tiene la experiencia y sobre todo eh, que ha desarrollado, que ha sido una persona, un individuo, por llamarlo individuo, que se ha preparado, que es puro, porque los ejemplos o lo que se está hablando son de la gente que hacía para curar, porque va a salir también para curar, y los otros que hacían para shock, por decir algo. Pero volvamos, no me quiero desviar de lo que es la anestesia. Si un anestesiólogo no pone, anestesiólogo creo que se pronuncia,
no pone la cantidad adecuada, el maestro, muy bien, gracias, no despierta. O lo peor del caso, porque si no despierta, por lo menos ya lo mató. Pero el peor del caso es que puede pasar en un estado de coma. ¿Y qué es lo que, si lo vemos del punto de vista, y si estoy equivocada, por favor, corríjame para no seguir hablando tontera? ¿Qué es lo que pasa con esto? Porque tocaste la parte astral, pero ¿qué es lo que pasa con la anestesia? Porque hace que el cuerpo burdo, y ay, no sienta absolutamente nada, no siente absolutamente nada. Entonces, mira que si lo ponemos en esto, es interesantísimo y cómo la ciencia ha utilizado este conocimiento. Este conocimiento tiene su base en, 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 no tipo, no voy a decir, en persona del grado de Paracelso. ¿Y por qué me quedo énfasis en Paracelso? Porque Paracelso, el maestro, el que comenzó la medicina y con la medicina, también, como decir, con la medicina para ayudar al ser humano, no para negociar. Entonces, por eso aquí habla, me llama mucho la atención cuando hace énfasis en lo que es los académicos honestos. Entonces, aquí es una advertencia. Ella pone a la mano decir, mira, todo esto existe para que se quite la ignorancia y andar con pasos de plomo. Alguien más, por favor, y si alguien me corrige lo que dije, también adelante. Y tantas imágenes que pones tú en niño, ya me duele la cabeza, pero están bonitas. Sí, yo que quiero preguntar, la anestesia no es que baja la conciencia, porque cómo bloquean nada más ciertos, la sensibilidad, o sea, baja la conciencia, ¿verdad? O sea, es lo pone en otro plano, fuera del físico, y por eso no sienten dolor. Y yo también quiero preguntar, ¿por qué si antes se ponía con mesmerizar a un individuo, se podía operar y no sentía, ¿por qué no siguieron utilizando ese mismo, o por qué no se desarrolló ese método que es El mucho menos? comercio, el comercio, hermana, el ah, comercio. Porque Ahí va el materialismo, el comercio. es mucho Es menos porque, contaminante y agresivo, ¿verdad? exacto, pero no tiene costos porque es gratuito. Cualquiera lo podría hacer. Entonces, Por eso por ahí eso va, lo ahí va. diseñaron. Ok. Exacto, lo mismo que la electricidad de Edison y la electricidad, discúlpame, de Tesla. Tesla quería hasta la muerte que todo Ah, fuera gratuito. sí. Y ahora, y no está muy lejos, acaban de darle patatiro tirulá a uno que dijo que quería y ganó el premio Nobel, que quería hacer una energía gratuita también. Y mejor ni hablo nada porque ahorita todo está hablado. ¿Alguien Sí, más? O sí, alguna, Dulce, sigue. Dulce está esperando. Adelante. Ah, no lo había visto, gracias, señor. Dulce, a ver. gracias. Sí, gracias. Lo primero que me vino a la mente es, me cuestioné, ¿qué es lo que sucede para que un individuo no sienta ese tipo de situaciones, ¿no? En el caso de que no sentían dolor, en el caso de que puedan percibir las sustancias estas tan dañinas como el cloroformo y no me acuerdo la otra. Y o sea, bueno, quedaba alguna secuela en su cuerpo físico por haber estado, por ejemplo, en ese caso de estar percibiendo esos olores, alguna molestia debería de quedar, algún antecedente, por decirlo de alguna manera, en el plano físico. Esa es una de las preguntas. La otra, con respecto a la anestesia, pues sí, claro que es un descubrimiento que se ha hecho, ¿verdad?
la ciencia ha hecho uso de la anestesia, pero no creo que sea el mismo caso de lo que estas personas utilizaban, definitivamente. Y esa es la pregunta, ¿qué es lo que ellos bloqueaban para que pudieran trabajar en otros planos? Si no anestesiaban a esa persona para hacerla de alguna manera inconsciente, ¿qué es lo que utilizaban? ¿En dónde trabajaban? ¿En qué punto del hombre, del cuerpo, ya sea astral, seguramente trabajaban? Esa es mi pregunta. El sistema nervioso, nada más, es el que comunica todo al cerebro. Si, si se cubre el sistema nervioso, entonces el cerebro no siente nada. Con respecto a lo que preguntabas anteriormente, para mí la respuesta es de que cuando vamos al dentista nos anestesian y no sentimos nada de dolor, pero cuando termina el efecto de la anestesia, todo regresa. Es lo mismo que si operaban bajo una persona mesmerizada, al menos que quedara mesmerizada hasta que sanara la herida, no iba a sentir, ¿verdad? Pero una vez que pasa el efecto, obviamente iban a sentir eso. Y lo que decías, ¿verdad? Cualquier cosa después la iban a resentir. Si no, no sintieron en el momento esa aguja por debajo de la uña, imagínate, imaginémonos qué doloroso ha de ser. Hasta escalofrío me dio escuchar eso. Sí, ¿no? Entonces, claro, pero después me imagino que quedó lo que mencionabas. ¿Cómo mencionaste? ¿Quedó qué? ¿Alguna secuela Una o algo secuela, por así? supuesto. El cuerpo físico no va a esconder las secuelas. Entonces, yo creo que es obvio que quedarían secuelas. Y claro que Otro, no, no se puede usar el mesmerismo porque, como ya se dijo, eran gentes preparadas, eh, y todo se deteriora, también dijo Tania, ¿no? Entonces, el interés por el dinero y las riquezas deteriora todo. sí. Otra pregunta que me llamó mucho la atención es esto que dice, el estado de sonambulismo existe y provoca el desarrollo de nuevas facultades que han recibido las denominaciones de clarividencia, intuición y previsión interna. Está interesante eso, ¿verdad? O sea que, Sí, llama, ah, bueno, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Tú o sea dices de que, repente, es un sonámbulo, dices, ay, pues así, ¿no? Como que hay que rarito, ¿verdad? sí, Pero es hasta ahorita, lo positivo del sonambulismo entonces, ¿verdad? pues sí, o sea, es como una antesala a ese tipo de facultades, al desarrollo de ese tipo de facultades. Así parece decir, ¿verdad? Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué en el estado de sonambulismo? ¿Por qué? Porque todo tiene una razón de ser, pero ¿por qué? Porque cuando en el sonambulismo Ujú. las personas pueden hacer lo que despiertos no pudiesen hacer, ¿verdad? Un sonámbulo puede caminar por una cuerda sin que nunca antes lo hubiera hecho. Se pierde el temor a todas las cosas. Yo creo que hay, no es que yo sepa, yo creo que hay un control mental donde al perder el temor y todas, todo lo que uno teme acá, puedes hacer maravillas. Entonces, por eso el sonámbulo, nosotros decimos sonámbulo, pero al estar despierto en otro plano, que podríamos decir en el plano astral, ¿verdad? Y la parte física, pues no lo siente. Pero en fin, esto solamente sabemos que el sonambulismo no se puede despertar, solamente se nace así. Y a veces es pasajero. Pero bueno, no es toda la respuesta, ¿verdad? Por supuesto. Hay que recordar también, hermanos, que el cuerpo físico es la prisión de carne del espíritu. Y entre más débil está el cuerpo físico, nos va a comentar más tarde, más poderosas se vuelven las facultades espirituales. En este caso, el cuerpo astral que estuvimos analizando, el cuerpo manásico, búdico, etcétera. La anestesia, así como decía el hermano, sí, ocurre un bloqueo, puede su sustancia química.
en la médula espinal o por respiración hace un bloqueo nervioso de los nervios. Y si los nervios están bloqueados, entonces no transmiten estas sensaciones de dolor, de calor ni el frío. Esto es científicamente así. Que ellos lo analizan más profundamente en el tomo 2. Y sin ver hablar de los doctores que crearon el cloroformo, que primero fue un médico que le copió a un conferenciante ambulante que había en Estados Unidos, y fue primero a un dentista que implementó este efecto del cloroformo y era muy benéfico porque se trataban las muelas, ¿no? y no les dolía en ese caso. Lo que dice la hermana es muy cierto, hermano. También el comercio, el lucro, ¿no? Actualmente hay muchos médicos, tanto orientales occidentales, que no son muy propagandísticos porque el sistema no lo quiere, que hacen operaciones con programas medicadas, sin usar anestesia, y salen totalmente perfectas, sin ningún tipo de dolor ni complicaciones. Otros lo hacen usando acupuntura, que es de los chinos, la medicina oriental, y le hacen un bloqueo de los canales del chi, que ellos saben, esos paralelos, y así también hacen esas operaciones y los allá. Lo que más produce dinero, hermano, en el mundo es la droga, el narcotráfico, como que se te dio hace poco, ¿no? El segundo es lo que es la guerra. La guerra, invadir un país por petróleo, ¿no? Y el tercero es la farmacia. Lo que más hace lucro, esa Pfizer, esa Bayer, esa aspirina, hermano. Nos dan un veneno, no para curarnos, sino para tenernos toda la vida enfermos. Un cliente, un paciente curado, es un cliente perdido, como decía hermana, por este mundo está tan así tan horrible, ¿no? Tesla quería la electricidad gratuita para todo el mundo, creó la bobina Tesla, pero aquel JP Morgan y Edison se aliaron los malos para estar esclavizando al hombre que mensualmente pague una mensualidad para ellos enriquecerse y no trabajar. El sonambulismo, no estoy hablando de eso, y al principio la hermana comentó sobre Baruch Spinoza, un gran filósofo judío, que lo analiza Baruch, que sus propios colegas, todo el judaísmo, que era judío, ¿no? Hizo una reunión que hacen ellos, donde le marcaban con sangre para que nadie le diera agua ni comida, porque era un judío, un apóstata, como Jesús, pues, ¿eh? Porque es la verdad, que la Biblia, el Antiguo Testamento era terrible, que ese Jehová ya pedía muerte de Egipto, matar niños allá con Egipto, la plaga de Moisés. Saúl mató 1.000 personas en nombre de Jehová y David a 10.000. Un gran asesino ese Jehová, ¿no? Josué, pues bueno, Abanusi, por eso los judíos lo votaron totalmente. Un gran filósofo de la Edad Media, Baruch Spinoza, Elena lo analiza bastante en esta obra, Isis sin velo. Leibniz, un gran matemático que mandó la hermana. Leibniz, gran matemático que también creó el Respira, hombre. No, habla un poquito más despacio. gracias. Y Leibniz, un gran matemático que creó el cálculo diferencial al mismo tiempo que Newton. Leibniz creó esa palabra de la teoría de las mónadas, o la mónada, como dice el hermano, que es uno, las mónadas, uno, en este caso Leibniz, que era matemático del cálculo diferencial. Ella nos comenta una estancia sobre la doctrina secreta, dice, la naturaleza no ayudada fracasa. La madre tierra cometió muchos errores y creó sin ayuda de los espíritus solares, creó unos terribles animales, terribles hombres acuosos, malos y perversos, con cabeza de perro, cabeza de macho cabrío, y después los solares vinieron y observaron y sufrieron por las formas que habían sido contaminadas y había que destruir con fuego todo ello. La madre tierra sufrió porque estaban sus hijos, son sus hijos, ¿no? Algo, pero los quemaron a todos en ese caso. El proemio, es lo que la hermana comentó al principio, nos habla de esos dos, el espacio abstracto absoluto y el movimiento abstracto absoluto. Esas joyas, el espacio, la madre, el tiempo, lo que es el padre, el crono, ¿no? En el tiempo, el proemio, una gran sabiduría. Ahí dice, de eterno al Padre, los eternos Padre Madre, pues, pero hicieron una mala traducción, le pusieron el eterno Padre o Padre, Madre, el eterno Padre Madre había envuelto en su siempre, siempre en su vestidura. El Cristo, el hermano comenzó leyendo eso hermoso del Cristo y el Cristo, la diferencia que había en eso, que el Cristo era lo que es el séptimo principio espiritual. En el caso de personas como Jesús o como Buda, que ellos alcanzaron ese estado de Cristo aquí en la tierra, el Cristo, no se manifestaban. Supuestamente en la jerarquía oculta, Buda está encima de Jesús, hermano. Que dicen que Buda alcanzó hasta la octava iniciación, hasta la octava, y Jesús creó hasta la quinta iniciación. Hasta en la jerarquía, los maestros en las cartas comentan de que ellos son el gran reformador, ¿no? Su señoría principal es Buda, en el caso de que también reformó todo los principios mágicos, fue Buda, y los maestros tienen encima de todo a su señoría, ¿no? El Buda lo dice, el gran iniciado en ese caso. El Cristo nos dice, bueno, en el futuro va a venir en caballo blanco, pero no va a traer la paz, no va a traer la guerra, no está en el Apocalipsis, en la Revelación.
viene Maitreya, viene Jesús, un caballo blanco con un ejército para matar a todos los malos, con Krishna, ¿no? Matar a todos los malos y todos los buenos que queden en esta tierra que ya se va a estar regenerando. Simón el mago, el gran poder de Dios, le decía el mago, si Jesús vino para los judíos, Simón vino para los samaritanos, que eran vecinos de Samaria, eran judíos que se asimilaron con otros persas o los iraquíes o estos de Mesopotamia, se mezclaron y ahí por eso los judíos tenían prohibido hablar a los samaritanos porque se habían mezclado y Jesús cuando estaba en un pozo, Ernesto, sí, hermano, Ernesto, sí, hola. disculpa que te interrumpa, pero no se te escucha corrido, como que de repente se ve el sonido y luego regresa. No sé si te estás moviendo o tu micrófono se mueve. Se ve ajá, como que va y viene, Sí. o está bailando, como se separa del micrófono. Sí, pero ya que lo detuviste, voy a ocupar, voy a tener la oportunidad de esto. Con todo respeto a todos los que no estén de acuerdo conmigo. No sé por qué motivo o razón cuando leo esto de las curaciones, inmediatamente se me viene la señora Pachita. Porque esa señora Pachita hace, según la noticia y todo lo que he leído, y hasta el día de hoy no he leído que alguien diga que no fue así. Hasta el día de hoy, tal vez mañana encuentre algún documento. Esta señora operaba sin anestesia, operaba con un cuchillo así nomás. Entonces, es ahí el detalle que la pregunta que yo me hago. O sea, que existe todavía, esto existe todavía, si existió, existe todavía. Sin embargo, ahí viene la llamada de atención a mí, la advertencia, mejor dicho, la advertencia. No cualquiera puede tener la capacidad para hacer esto. Tiene que tener, como se habló de un entrenamiento, se habló de la voz del silencio, tiene que haber pasado las paramitas, no textualmente, sino integralmente, o sea, por dentro. No tiene que haber como lucro de nada, porque existió esa señora y también he descubierto mucha gente, muchas personas en México. Hay una señora que murió en la más pura miseria y que una chamana, creo que se dice, de que sabía todo acerca de los hongos o la hierba. Entonces, y no lo hacía para ser millonaria ni nada, sino para ayudar. Entonces, yo veo que todavía existe, pero hay que tener mucha cautela para saber creer y no creer. O sea, como que Madame Blavatsky nos dejó la pauta de decir, mira, te voy a enseñar todo lo que existe en el mundo, porque está pleno de vida. Tené cuidado, mamita, sí, porque así como existe el bien, está la otra contraparte, ¿no? Entonces, porque Isis sin velo está llena de este mensaje, de todo lo que existe en este mundo y aún más en el mundo invisible. Yo siento que existe más vida en la parte invisible que en la parte visible, porque esto del sonambulismo, cuando estaba hablando Ernesto y Roberto, inmediatamente también se me vino a la mente cuando el cuerpo está más débil, o sea que existe menos conexión del cuerpo físico, como cuando las personas se van a fallecer, que no existe tanto físico. La mayoría de gente ve cosas que no la ve cualquier persona, como por ejemplo la gente fallecida, ¿no? O sea que como que ese portal, por llamar algo, ese estado, el estado físico está muy débil y entonces pueden ver otra etapa o otro mundo que existe en el mismo mundo, porque nosotros estamos llenos de mundo. Bueno, alguien más, porque ya nos pasamos, pero está buenísima la clase. Alguien, Dulce, la señora Esperanza todavía está. Sí, aquí estoy. Ok, adelante. No, pues sí, es muy interesante. Yo creo que en el caso que mencionaste de Pachita o de la señora Sabina o de algunos otros chamanes,
Yo creo que trabajan en el plano astral, pero tienen pues el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento para poder entrar a otros planos y luchar con la enfermedad o en el plano astral. Y eso, yo pienso que es eso, por eso pueden hacerlo sin una explicación, ¿verdad? De aquí. Y Sí, también exacto. ella nos cuenta que la homeopatía se basa en eso, en las curaciones en el plano astral, porque unas dosis tan mínimas de tratamiento curan a las personas en la homeopatía. Sobre Pachita, realmente ya varias veces lo he repetido, Pachita y el otro Jacobo Gringer, muchos son hermanos también son falsos, son estafadores que engañan a la gente, solo quieren fama o dinero o arrastrar a otros a un abismo. Cuando decía que hay que consumir hongos alucinógenos, drogas, no sé cuánto qué, que no sé qué, que allá. Todo eso es totalmente negativo. ¿Cómo decía Benito Juárez tú? El respeto, el derecho ajeno y la paz. Correcto. Fíjate, Ernesto, que yo recuerdo cuando estaba muy jovencita, que sí se oía hablar de la señora, ay, la de los hongos, ¿cómo se llama, Esperancita? María Sabina. María Sabina, sí. Pero, Exactamente, pero ella yo, estaba hablando. yo lo que escuché hablar de María Sabina es que ella sabía como inducir a la gente a otros planos a través de los hongos. No recuerdo yo que se haya hablado de que ella hiciera curaciones. Eso es lo que yo sabía de María Sabina. Era una Eh, muy eh, Hay una película de ella. sí. este, Ella es la que entraba al plano astral y ella luchaba con la enfermedad. ya. Pero también eh, daba hongos a las personas. Ah, pues sí, eso sí, no sé cómo lo hacía, la Sí, verdad. sí, sí, ella también, A Con lo la mejor, gente, receta, o ella sea que había daba cantidades consumido adecuadas hongos café. alucinógenos. Sí, acuerdo, en la época cuando estuvo tan fuerte todo eso de los hippies y de Amándaro, pues sí, fue más o menos la época de ella, donde ella estuvo más activa, cuando era sí, más sí. joven. Y vinieron personajes de todo el mundo a curarse. Así es. De la otra señora, yo la verdad nunca he escuchado nada. Es- En México. Ajá, pero no, de ella nunca supe nada. Es- Pero aquí lo interesante, bueno, también es que aquí nos dicen claramente, ¿verdad? Que la voluntad, la es- voluntad y la fijación de la mirada han bastado para producir fenómenos magnéticos. Y luego dice, los fenómenos bien atestiguados y terapéuticos dependen únicamente del magnetismo y no se reproducen sin él. O sea, más bien ya son facultades, ¿verdad? Que la gente tiene ya desarrolladas, muy desarrolladas, Claro, seguramente. es la voluntad y la aspiración de mirada, y por eso cura cualquier cosa. No vamos ni a ayahuasca, ni hongo, ni aquello y lo otro, y no, desarrollar esa voluntad y esa pureza en este caso. Es una verdaderas curas mesméricas. Pero yo me quedo Ahora, todavía con la duda de los nervios. ¿Cómo que nada te más voy a los hablar nervios? te voy a hablar algo de los nervios y lo pueden ustedes que viven en México. Hay una señora que se llama Hermina Pasante. Ujú. Ella es mamacita Tarzán de lo que es el cerebro. Ella explica cómo las neuronas que tienen dentro unas capacidades, ¿ok? Tienen unas capacidades. El cerebro tiene todas las drogas artificiales de afuera. Yo me quedé anonadada. Y lo he visto para medio ir absorbiendo algo. El humano ser, mira cómo es de la perfección. El humano tiene todas las drogas que están fuera, las tenemos nosotros. Y se van utilizando de acuerdo a la necesidad
que necesita el cuerpo. Al agregarle más, ya transforma la facultad que se tiene. Pero estamos hablando de agregarle más sintéticamente, ¿verdad? Y Por se ejemplo, altera. por ejemplo, la marihuana, la cocaína, la LSD, y habla de otras cosas así. Entonces, eso es lo que desafortunadamente y afortunadamente, al descubrir eso, pues la ciencia ha manipulado y por eso existe todo lo malo, pero en sí, no sé ni cómo expresar, en sí la naturaleza lo da para el buen uso al humano ser. Lo malo es que El abuso. el abuso y la comercialización y el interés económico que no tiene ética, no voy a decir moral, sino que no tiene ética, mucho menos la ética que habla Spinoza, no tiene ética. Entonces, a ese montón de gente no le interesa el daño que haga, le interesa su economía. Y es algo interesantísimo. El que hace y vende la droga no es drogadicto. Qué paradoja, ¿no? No es drogadicto, no utiliza. Okay. Bueno, pues ya no estamos saliendo algo más. Bueno, algo más, porque ya nos pasamos 15 minutos antes que nos cierren el meeting. Hermana, todas esas drogas son dañinas, ni hay que mencionarlas, LSD, toda marihuana, eso es cocaína, heroína, fentanilo, son destructivas, destruyen las neuronas y crean zombies. Es totalmente negativo. La verdad curación debe ser un mesmerismo de fluido y no es con ningún tipo de sustancia alucinógena en este caso. Bueno, vámonos con algo positivo. Vámonos con algo positivo. Que este conocimiento nos va a hacer ya, quitarnos la ignorancia, ¿no? No caer en manipulaciones y todo, y que estamos en el camino adecuado, aunque está bien angosto esta vaina, ¿no? Ay, perdón, está más angosto este conocimiento, ¿no? Porque es mejor, si no, decir, mejor no me hubieras conocido, ¿no? Porque aquí no hay de decir, no, lo siento, yo no sabía que existía tal cosa. Aquí no hay excusa de eso. No. Bueno, muchísimas gracias por la participación de cada uno. ¿Algo más, Ernesto, que quiera despedir antes que nos vayan a cerrar el chat? ¿O alguien Tremendo, más? tremendo estudio, hermana, como tú has dicho. Estas obras son para expandir la mente, ¿no? Qué sabiduría ella nos comenta acá, tanto del cosmos, de civilizaciones, de raza, de conocimiento oculto, las curaciones, el mesmerismo, hermana. Esto es sabiduría pura y plena, hermana. Que, como dicen, saber es poder. Ok, gracias. Buenas noches a Gracias. todos. Gracias, Buenas buenas noches.